Buenos días, hermanos. Yo no sé si recordaréis, los que somos mayorcitos sí que nos acordamos, la Segunda Guerra Mundial acabó con la repartición de Alemania entre las tropas vencedoras, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Se repartió Alemania en cuatro trozos. La Unión Soviética se quedó, digamos, lo que correspondía a la República Democrática Alemana y el resto correspondía a la República Federal Alemana. ¿Qué pasaba con Berlín? ¿Y por qué se hizo esto? Se hizo esto precisamente porque se quería evitar que volviera a resurgir en Alemania el nazismo que tan mal resultado y tanta tragedia y dolor había traído. Llegó Berlín y Berlín concretamente se dividió en dos. Una parte se lo quedaron, digamos, las tropas aliadas y otras la Unión Soviética. La gente del Berlín este, del Berlín, digamos, ocupado por las tropas soviéticas, pasaba a trabajar al Berlín occidental, al Berlín libre. Había un flujo y la gente concretamente, pues, dada que la economía en Berlín oriental, en el Berlín comunista, estaba muy mal, iba a trabajar al Berlín libre. ¿Pero qué pasó? Pues que mucha gente se fue a vivir al Berlín libre, al Berlín occidental. Esto concretamente pues, inquietó a las autoridades soviéticas porque veía que se estaba despoblando totalmente su población, se estaban quedando sin mano de obra y entonces la noche del 12 al 13 de agosto de 1961 todo lo que era Berlín fue vallado. Se pusieron primeramente alambradas de espinos. A continuación, en un rápido proceso constructivo se puso lo que se conocía como el muro de Berlín, que eran unas piezas de hormigón de unos 3 metros que separaban el Berlín libre, el Berlín occidental del Berlín oriental. Esto fue un drama. Si os vais a YouTube y lo miráis, veréis que hay muchas familias que estaban en un lado del muro y los otros al otro lado. Había una separación entre mismas familias, padres que estaban viviendo en el Berlín libre, hijos que estaban viviendo en el Berlín, digamos, oriental, y por las noches se veía tristemente cómo entre ellos, a través de las ventanas, ya no podían pasar de un Berlín al otro, se hacían señales y se saludaban. ¿Qué había pasado? El odio, la intransigencia, el deseo y las ansias de poder habían creado un muro de separación entre dos poblaciones, entre hermanos. Y hoy precisamente mi predicación, hermanos, quiere centrarse sobre este tema, sobre la separación que podemos poner los hombres entre nosotros y Dios y entre nosotros también. En los versículos del capítulo 2, los versículos del 1 al 10, Pablo describió cómo la caída en pecado del ser humano dañó todas las relaciones. Desde entonces, el ser humano ha quedado tocado. El ser humano ha colocado barreras infranqueables entre él y Dios y entre él y los demás. Pero el mensaje que va de los versículos 11 al 22, que son los que hoy nos ha leído el hermano Paco, es un mensaje virtualmente optimista y esperanzador para el hombre, ya que por medio de Cristo, Pablo nos relata cómo estas barreras son derribadas. Y lo va a hacer describiendo el caso de la deteriorada situación que existía entre judíos y gentiles de Éfeso y la restauración llevada a cabo a través de la muerte y resurrección de Jesús. El hombre o la mujer que muere y resucita con Cristo es hecha una nueva criatura, es reconciliada con el Padre y también con los demás. Las barreras son derribadas. Hoy centraré la predicación en 3 puntos. En el análisis del estado en que se encontraban los gentiles caídos por el pecado.
Segundo, en la forma de revertir, de cambiar, de anular esta situación, esta trágica situación. Y finalmente, en el cambio que ello provoca en el hombre. Para esto, meditaremos sobre 3 puntos. El primer punto será la imposibilidad de los gentiles de pertenecer al pueblo de Dios. Segundo punto será la incorporación de estos gentiles perdidos al pueblo de Dios. Y finalmente, el punto más glorioso, hermanos, será la nueva situación de los gentiles como miembros. Vamos, a simple vista, ya vemos una cosa en estos puntos. El primer sujeto son los gentiles, en estos versículos que hemos leído. El segundo punto es Jesucristo. Y el tercer punto vuelve a ser otra vez los gentiles, pero ya los gentiles convertidos. Vamos pues a desarrollar el primer punto, la imposibilidad de los gentiles de pertenecer al pueblo de Dios. En este primer punto me lleva a meditar sobre 2 aspectos. El primero de ellos, el recuerdo que hace Pablo de la situación de los gentiles antes de esta reconciliación. El versículo 11 nos dice: por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles, en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. Estos versículos, y el versículo 11 en concreto, comienza recordando la condición lamentable del hombre antes de su conversión y concretamente la de los gentiles que vivían en Éfeso. Observemos cómo el apóstol describe a los lectores, a los efesios. Emplea 2 frases para describirlos. Vosotros los gentiles en la carne, es decir, los incircuncisos. Y también los describe como los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha por mano de la carne. Pablo les está diciendo, en el mundo pasado, antiguamente, vuestro caso era en cierto sentido más desesperado que el de aquellos judíos altamente privilegiados, puesto que erais gentiles. Vosotros llevabais la evidencia de vuestro estado gentil en vuestra propia carne por el hecho de no estar circuncidados. Es por esto que los judíos no convertidos a Cristo os llaman incircuncisos, incircuncisión. Ellos, los judíos, piensan así, a pesar de que ellos mismos, orgullosos de ser llamados circuncisión, es decir, estar circuncidados, poseen únicamente la señal de la carne, pero no lo que auténticamente significa, no el significado auténtico y profundo de esta señal. Han sido circuncidados solamente en la carne, pero no en sus corazones. Pablo continúa diciéndoles a los efesios en su carta: el significado real de la circuncisión ya había sido borrado con la muerte de Cristo en la cruz. No obstante, en cuanto a su señal exterior, los judíos continúan glorificándose al mismo tiempo que desprecian a todos los demás, incluyéndoos a vosotros, efesios. Ahora bien, cuando en aquel tiempo vosotros erais considerados en tal baja estima, vuestra miseria era grande, pero por otro motivo más profundo, más triste. Estabais sin Cristo, sin ciudadanía, sin amigos, sin esperanza y sin Dios. Con esta frase, Pablo introduce una realidad muy triste. Los gentiles no se beneficiaban de la posición privilegiada de Israel porque simplemente no formaban parte del pueblo de Dios. El apóstol ha descrito, como hemos oído, esta trágica relación con los 5 puntos que hemos dicho: sin Cristo, sin ciudadanía, sin amigos, sin esperanza y sin Dios. Vamos a ver brevemente las 5 características que recuerdan este estado. Primeramente, estaban los gentiles separados de Cristo. En el versículo 12 leemos: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles, como no participaban en la vida del pacto de Israel y no conocían las Escrituras,
no tenían conocimiento de quién era el Mesías, y si lo habían oído hablar, pues les resbalaba, les daba igual, y por tanto no tenían tampoco esperanza en él. Sí que había excepciones de aquellos gentiles que habían acudido a las sinagogas, repudiando sus anteriores ídolos y sus dioses, y se habían hecho temerosos de Dios y prosélitos del judaísmo. Pero en general, los gentiles no sabían nada del esperado Mesías, ni tampoco tenían ningún interés en conocerlo. El segundo aspecto de esta separación de los gentiles en la que vivían era que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Aquí el adjetivo alejados tiene un significado de exclusión, de apartamiento, de separación. La palabra exclusión aparece 2 veces en el profeta Ezequiel, cuando advierte a los israelitas del grave peligro que representa el hecho de alejarse de Dios, haciendo de su corazón un altar, pero un altar para sus ídolos. Leemos en Ezequiel, en el capítulo 14, versículos del 7 y 8. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y lo pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Además, hermanos, hermanas, esta exclusión o apartamiento de Dios debemos entenderlo como algo que era querido por los gentiles. El deseo de sus corazones era vivir totalmente excluidos del pueblo de Dios. Ellos no querían formar parte de Israel y escogieron voluntariamente, mediante un acto racional y libre, vivir separados del único Dios verdadero, entregando su corazón a otros ídolos. Pablo señala esta hostilidad racional, voluntaria, querida de los efesios respecto a pertenecer al pueblo de Dios. Pablo lo recuerda en la epístola a los Colosenses, de la cual hemos leído un trocito, que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, es decir, voluntariamente, haciendo malas obras. Y esta afirmación es coherente con lo que Pablo dijo en Efesios al principio del capítulo 2, en los versículos 2 o 3, donde observa que estaban dispuestos a vivir los gentiles bajo el control, bajo el dominio de 3 fuerzas: de vivir muertos respecto a Dios, de ser merecedores de su ira, porque vivían sometidos al mundo, al demonio y a la carne. Otro aspecto de las 5 características es que los gentiles vivían ajenos a los pactos de la promesa. En el versículo 12 que nos han leído, ser ajenos a los pactos de la promesa están estrechamente ligada a la frase que hemos analizado anteriormente: alejados de la ciudadanía de Dios. Y están relacionados mediante la conjunción copulativa y griega. Y expresa el hecho de que los gentiles no eran ciudadanos del pueblo escogido, eran extraños al pueblo de Dios y por tanto no se podían beneficiar de las promesas que Dios dio a Israel. La esencia del pacto de gracia se refiere en el presente pasaje. Es la experiencia de la amistad de Jehová. La comunión íntima, como dice el Salmo 25, la comunión íntima de Jehová, la amistad, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pero los gentiles, en su condición de inconversos, en este caso los efesios, habían sido apartados de esta amistad. Eran considerados simples extranjeros en el pueblo de Dios, a quienes se les habían retenido derechos y privilegios del resto de ciudadanos. Entre estos privilegios retenidos estaban los que Pablo denomina los pactos de la promesa.
Curiosamente, el apóstol habla acerca de pactos en plural, no habla del pacto, habla de pactos en plural, no en singular. Utiliza la palabra en plural porque se refiere a las muchas reafirmaciones del pacto del antiguo pacto de gracia. Y lo llama el pacto de la promesa, por cuanto su principal elemento es indudablemente la promesa de Dios. Yo seré vuestro Dios. Este pacto que fue realizado, fue hecha la promesa a Abraham, se reafirmó a Isaac, a Jacob y a todo el pueblo de Dios. Por eso Pablo habla de los pactos, pero hay un solo pacto. El pacto, estoy refiriendo al pacto del Antiguo Testamento. Otra característica de los gentiles que viven apartados de Dios es que viven sin esperanza. La consecuencia de ser ajenos al pacto era vivir sin esperanza, o lo que es lo mismo, no teniendo ninguna esperanza. La esperanza cristiana, mis hermanos, está basada en la promesa divina. Antes de haber conocido el Evangelio, la promesa no les había sido revelada a los efesios. Eran extranjeros en el pueblo de Dios. Pues resulta obvio que desconocieron la sólida y firmemente anclada seguridad de la salvación que tal promesa les daba. Si hubieran conocido esta promesa, no hubieran vivido sin esperanza. La esperanza, ¿qué es la esperanza? Es el conocimiento de la promesa de Dios más la confianza en que ésta se cumplirá. Es la fe puesta en acción. Equivale a la convicción del creyente de que todas las cosas, todas, acabarán bien, aunque parezcan que van mal. Pablo en Romanos, en el capítulo 4, versículo 18, que todos conocemos, nos dice, él creyó, refiriéndose a Abraham, en esperanza, contra toda esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Antes de su conversión, los efesios habían crecido en la incredulidad, se hallaban llenos de temor y desesperación. El mundo griego y romano, influenciado grandemente por la filosofía griega, estaba impregnado de un fatalismo existencial absoluto. Fijaos, ya en el siglo IV antes de Jesucristo, el filósofo griego Diógenes dijo, en mi juventud el gozo de mi vida era el deporte. Yo estaré demasiado tiempo tendido bajo tierra, enterrado y despojado de vida y de voz como una piedra, y un día seré abandonado por la luz del sol que tanto amo, por muy buen hombre que yo sea. Entonces no seré nada. Gózate, alma mía, en tu juventud. Y tristemente, mis hermanos, esta es la filosofía que hoy, desgraciadamente, muchas personas en el mundo viven. Solamente piensan, sácale jugo a la vida, disfruta lo que puedas, porque solo se vive una vez. Y esta es una triste realidad, consecuencia de la caída del ser humano. Pasó a los efesios, le pasa a la humanidad en general, y solamente los redimidos por la sangre de Cristo podemos acceder a un giro total de 180 grados en nuestras vidas, a tener una esperanza que de otra forma no tendríamos. Otra característica de los gentiles, de los efesios, antes de su conversión, vivían sin Dios en el mundo. Literalmente Pablo dice que los gentiles eran ateoi. En griego, la palabra ateoi no quiere decir que fueran radicalmente ateos, no. Estar sin Dios es esencialmente no tener al único Dios vivo y verdadero. Los gentiles tenían dioses, caray, sí tenían dioses. Fijaos con los templecillos de Diana que se vendían y el negocio que se llevaban encima. Tenían sus dioses, tenían sus ídolos, pero eran dioses que por naturaleza no lo eran. Pablo lo dice además bien claro. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Además, estar sin Dios es desconocer la salvación que solo el Dios verdadero puede proporcionar. Los efesios, antes de su conversión,
se encontraban sin santidad, sin justicia, sin paz y sin el gozo de la salvación. Eran semejantes a aquellos marineros que se encuentran por la noche en medio de una tormenta, no tienen carta de navegación, el cielo está encapotado y van a la deriva, no saben a dónde van. Y por si esto fuera poco, Pablo especifica que estaban sin Dios en el mundo. Es decir, Dios y los valores que emanan de su autoridad divina no estaban presentes en sus vidas, en su quehacer diario, cotidiano. Estaban totalmente apartados de Dios en el mundo. Y es este precisamente, mis hermanos, el gran peligro que nos acecha a creyentes y no creyentes. Si se crece en un ambiente, sobre todo los que no creen, en un ambiente determinado, tiendes a vivir en él, viviendo según sus principios, sus normas de vida, su forma de expresarse, sus valores, y entonces la vida no tiene sentido, porque puede ser que estés viviendo con unos principios, con unos valores, un estándar de moral, una forma de pensar que te sirve para vivir el día a día, pero que no te lleva a ningún sitio. Vas sin rumbo. Sin embargo, el creyente tiene siempre la palabra de Dios, la palabra que es su estándar de vida, su regla, su forma de comportarse en este mundo. Debemos comprender que la situación de los gentiles descrita por Pablo es también la situación actual. Lo que pasaba con los gentiles, lo que pasaba con los efesios, está pasando actualmente igual. Es la situación de todos los que no han abrazado el Evangelio. Estos también están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, y por lo tanto se encuentran fuera del pueblo de Dios y lejos de la promesa de su palabra. Están alineados, perdidos, desorientados, no saben por dónde van, viviendo en una total enemistad con Dios. El segundo punto que quiero hablar es un punto mucho más optimista. Hasta ahora teníamos una visión triste, lamentable de la situación de los gentiles. Vamos a ver ahora un mensaje de esperanza. Cómo estos gentiles fueron incorporados al pueblo de Dios. Vamos a ver primeramente cómo fue la reconciliación de estos gentiles por medio de Cristo. En el versículo 13 leemos: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fijémonos que el versículo empieza, pero ahora marca la frontera entre la perdición de los gentiles que hemos hablado y la acción salvadora de Dios que vamos a hablar ahora. Y ahora no solamente hay un giro radical en el discurso paulino, en el discurso de Pablo, sino también un fuerte contraste entre el pasado y el presente, entre la situación de incredulidad y la situación de conversión, entre el otro tiempo del versículo 2.11 o el en aquel tiempo del versículo 12 y el ahora del versículo 13. Con la frase que sigue a continuación, pero ahora en Cristo, o lo que es lo mismo, con la venida de Cristo, el apóstol va a poner de manifiesto el contraste que acabamos de comentar entre la no pertenencia a Cristo y las bendiciones que representa la permanencia en Cristo, entre el pasado de los efesios sin Cristo y el presente en Cristo. No era esta y no es esta una situación similar a la de cualquier hombre del siglo que vivimos, de toda la historia. Los efesios, que vivían totalmente alejados de Dios, con la venida de Cristo, en Cristo, como dice Pablo, fueron hechos cercanos, fueron hechos allegados a Dios. Todos los efesios que creyeron en Jesús y por tanto fueron justificados ante Dios y sellados con el Espíritu Santo, fueron hechos miembros de la nueva humanidad, de la nueva creación. Fueron sepultados y resucitados con Jesucristo a una nueva vida.
El concepto de lejanía, cercanía, que se cita en este versículo 13, tiene fuertes resonancias y connotaciones con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto. Israel era un pueblo cercano a Dios y podía regocijarse de su cercanía, tal como afirma Deuteronomio. ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así, como lo está Yahvé nuestro Dios? En cambio, los gentiles estaban alejados de él como pueblos lejanos, que dice Isaías. En el capítulo 49, Isaías lo define muy bien. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. La lejanía del mundo gentil y la cercanía del pueblo de Israel se manifestaba a través del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios tenía su morada y donde el pueblo elegido acudía ante la presencia de Dios. En él estaban las 12 tribus de Israel, todas ellas muy cerca de Dios, cerca del tabernáculo. En cambio, los gentiles estaban alejados, viviendo en el desierto. Hemos visto el cambio radical de los efesios al pasar del total alejamiento de Dios a la cercanía total. Ahora nos surge una pregunta. ¿Cómo se ha podido llevar a cabo tal reconciliación? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús para lograr la reconciliación de los gentiles, de los efesios y de los gentiles con Dios y también con los hombres? Esto es lo que vamos a ver en el siguiente punto, el medio de acercamiento a Dios. Acabamos de ver que nuestra cercanía a Dios se debe a la acción salvadora de Jesucristo gracias a su sacrificio en la cruz. Pero ¿qué sentido o significado tiene la sangre derramada en el sacrificio de Jesús en la cruz? La respuesta dada por Pablo a tal pregunta la encontramos también en el versículo 13 y en dos frases bien concretas: en Cristo y por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Nos recuerda más explícitamente que nuestra cercanía efectivamente se debe al sacrificio de la cruz, gracias al cual tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Pero cuando la Biblia habla de sangre de Jesucristo como medio por el cual alcanzamos la salvación, no se refiere en sí a la sangre como un líquido biológico, no, sino que se refiere a la sangre como símbolo, como imagen, como representación de la muerte de Jesús, pero no de una muerte cualquiera, sino de una muerte en sacrificio para liberación de todos. Este simbolismo de la sangre se remonta ya al Antiguo Pacto. Un animal era sacrificado como sustituto del hombre pecador. La sangre del animal era derramada y la sangre derramada conseguía la remisión de los pecados de la persona que ofrecía el sacrificio. Pero lo que expiaba el pecado, lo que perdonaba, lo que pagaba la deuda, saldaba la deuda, era el animal mismo y el hecho de que fuera sacrificado y muerto en sustitución del pecador. La sangre simbolizaba esta muerte y como consecuencia llegó a ser percibida como precio de la redención, el pacto del rescate. Pero ahora, hermanos, con el sacrificio de Jesucristo, la sangre es garantía y sello del nuevo pacto. En Primera de Corintios, Pablo nos habla, en recuerdo de la última cena, que el Señor dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es importante entender que la sangre de Jesús da lugar a un nuevo pacto con Dios, cuya vigencia es definitiva y eterna. La sangre del pacto eterno, como leemos en Hebreos. El simbolismo de la sangre derramada pasó pues a ser una de las maneras principales por las cuales los apóstoles explicaban el significado de la muerte de Jesús. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin defecto.
Y esta sangre es a la que se refiere Pablo, la que Pablo tiene en mente cuando habla del precio de nuestra redención. ¿No sabéis que no sois vuestros porque fuisteis comprados por precio? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. La sangre de Cristo es nuestra única esperanza de expiación, de redención, de perdón, de justificación, de acceso a Dios, de aceptación desde la familia. Sin la sangre no hay salvación posible, pero siempre la sangre entendida como símbolo o referencia a la muerte expiatoria y salvadora de Jesucristo en nuestro lugar como sacrificio. ¿Cuáles fueron las consecuencias del sacrificio de la cruz? Las consecuencias del sacrificio de la cruz la encontramos primero en Cristo. Cristo nos provocó nuestra paz y sus consecuencias. La dimensión de la paz de Cristo que Pablo está contemplando en este contexto es sobre todo la paz entre los hombres y concretamente la paz entre judíos y gentiles. Esta es la fuerza de la frase de Cristo es nuestra paz, la paz que reconcilia a judíos y gentiles. Pero en esta reconciliación entre judíos y gentiles se debe la muerte de Jesús que nos reconcilia con Dios y destruye las barreras que nos separaban. Un símbolo de este nuevo acceso a la presencia de Dios fue el velo que se rasgó de arriba abajo. La barrera que impedía nuestra entrada a la presencia de Dios fue quitada, fue derribada. Y ahora tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Pero Pablo va un paso más allá. La misma sangre que nos dio entrada al Padre derriba también el muro, la pared de separación entre dos pueblos, judíos y gentiles. La cruz que nos reconcilia con Dios también nos reconcilia a unos con otros. Leemos derribando la pared intermedia de separación. Aun suponiendo que Pablo hablara conscientemente de la pared física que existía en el templo de Jerusalén, separando el atrio de los gentiles del lugar donde los judíos, los hebreos, podían acceder, cosa que no sabemos exactamente qué tenía Pablo en mente, aunque estuviera solamente pensando en esta pared física. Lo que sí es cierto es que esa pared solo era el símbolo de algo mucho más terrible. Era símbolo de la animosidad secular que había existido entre siempre entre judíos y gentiles, entre el pueblo de la ley y el pueblo de no estar sometido a la ley. Y era una animosidad que constituía todo un muro de odio y desprecio. Y esto es lo que nos dice Pablo, que ese aparente indestructible muro entre judíos y gentiles, gracias al sacrificio de Cristo, en Cristo ha sido derribado. Él ha hecho lo necesario para que podamos vivir en auténtica paz. Las entrañabilísimas, cariñosísimas exhortaciones que Pablo hace más adelante en el capítulo 4 de Efesios, en los versículos de 1 al 3, Pablo les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Nos sugieren que Pablo ya se había enterado del peligro de conflictos y nuevos brotes de animosidad en medio de la congregación de creyentes, concretamente de los cristianos de Éfeso. Pero la situación reflejada en estos textos y que afectaba directamente a los efesios, hay un problema, nos puede afectar a nosotros, nos puede afectar a nuestras iglesias. Hemos de vivir siempre, hermanos, a pesar de las posibles rencillas, a pesar de las posibles, barreras que como hombres y mujeres carnales que somos podamos creer, hemos de procurar en todo momento derribar esas barreras.
Evitar precisamente esa animosidad, ese odio, esas discordias que nada benefician a la Iglesia. Finalmente, vamos ahora con el tercer punto. ¿Cuál fue y cuál es para el creyente la nueva situación de los gentiles como miembros que ya pertenecen al pueblo de Dios? Primeramente, los creyentes somos conciudadanos pertenecientes a la familia de Dios. En el versículo 19, Pablo nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta ahora hemos visto cómo Pablo ha empezado exponiendo, al principio de mi predicación, la lamentable condición de los gentiles antes de su conversión a Cristo. Ha continuado explicando cómo la obra reconciliadora en la cruz, que es lo que hemos visto, les ha abierto el camino a Dios y ha forjado una sola humanidad en Cristo. Y ahora Pablo, en el versículo 19, concluye con la frase: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para describir esta nueva posición en Cristo de los efesios y por tanto también la nuestra como creyentes, Pablo lo hace, el apóstol Pablo era un artista literario, utiliza tres metáforas: la ciudadanía, la familia y el templo. Con ellas, Pablo nos está diciendo que en Cristo somos ciudadanos de un nuevo reino, pertenecemos a una nueva familia y a una nueva casa. De hecho, es una forma de expresar la misma idea, la nueva situación como creyentes. Al decir que los creyentes gentiles son conciudadanos de los santos, Pablo se está refiriendo a los judíos como santos en el sentido de que pertenecían a un pueblo santo, a Israel. Israel había sido nación santa para Dios. Pedro lo define muy hermosamente en su primera carta, en el versículo de los 2, en la segunda, el versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, en la primera carta de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un pueblo separado del mundo, un pueblo diferente, un pueblo consagrado a Dios como posesión suya, viviendo bajo su providencia para cumplir su voluntad. Pues bien, hermanos, con la muerte de Jesucristo, ahora esta santidad se nos ha abierto no solamente a los judíos, sino que se nos ha abierto a todos nosotros, a todo hombre, mujer que se ha rendido a Jesucristo. Todos los creyentes, todos somos pueblo santo, posesión especial de Dios, y estamos consagrados a Él como santos. Pero Pablo, en estas tres metáforas, ve una realidad más profunda. Pablo ve que en Cristo los gentiles no solo tienen una ciudadanía, sino también una familia. A partir de nuestra incorporación a Cristo, todos los creyentes nos convertimos en hijos de Dios y por tanto en hermanos. Ahora todos formamos parte de una misma familia, de la familia espiritual. La palabra griega traducida como familia puede tener también el significado arquitectónico de casa. La misma palabra se utiliza para familia como para casa. Por tanto, al seguir hablando del edificio de Dios, lo que hace Pablo es una transición natural, pasando del concepto de casa al concepto de edificio. Por supuesto, al hablar de la familia de Dios, Pablo está hablando de su iglesia. Esta, pues, además de ser una familia, es una casa, es un edificio. Pablo en la primera de Timoteo nos lo dice, para que si tardo sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este edificio, dice Pablo, está construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra que lo sostiene la piedra angular Jesucristo. El versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profecías, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Sin embargo, al mencionar a los apóstoles y profetas juntamente con Cristo, no quiere decir Pablo, y hemos de ser muy cuidadosos, que los apóstoles tienen la misma categoría que Jesucristo. Los apóstoles no dudaron en ningún momento, ni por un momento, en atribuir a Jesús una igualdad con ellos. Por eso Pablo se apresura a decir al final del versículo 20, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Hay una notable y gran diferencia entre Jesucristo y los apóstoles. Los apóstoles eran colaboradores de Dios. Cristo, en cambio, era el Dios verdadero, el Dios encarnado que voluntariamente había querido humanarse a fin de ser parte del edificio, pero totalmente diferente de los otros siervos de Dios. Él sería la piedra angular. Sabéis todos que la piedra angular en un edificio era la piedra, sobre todo los edificios antiguos, la piedra que sostenía todo el resto de edificios. Sin esta piedra angular, el edificio no se sostenía. Cristo es la piedra que soporta toda su iglesia. Sigue siendo cierto que nuestra fe efectivamente descansa sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, pero teniendo siempre bien claro que la piedra angular es Jesucristo. En este sentido, hemos de tener las antenas bien puestas en enfatizar que no tiene derecho a llamarse Iglesia de Cristo ninguna, vamos a decir, entidad religiosa que se aleje del fundamento de los apóstoles, profetas y de la piedra angular que es Jesucristo. Hay iglesias, y desgraciadamente está pasando en algunos lugares bastante, que fundamentan su principio, su religiosidad, sí, en Jesucristo, pero añadiéndole a él una serie de pensamientos, elucubraciones teológicas que se apartan totalmente de la palabra de Dios y que hacen que no sea la auténtica iglesia de Cristo. Hemos de andar con mucho cuidado, hermanos, porque estamos hablando no solamente en otras, digamos, religiones, sino también dentro de las iglesias evangélicas. Vamos ahora a considerar cómo se produce el crecimiento de este edificio, de la iglesia. Pablo lo explica mediante dos frases, en el Señor y bien coordinado. El versículo 21 dice, en quien todo el edificio, en Jesucristo, bien coordinado, va creciendo para ser un lugar santo en él. Acaba de decirnos el apóstol que Cristo es la piedra angular del edificio, la que sostiene toda su iglesia. Crecer en Cristo, por lo tanto, significa que Él es el fundamento total de toda nuestra vida, de toda la iglesia. Y como miembros somos nosotros nuestra iglesia, también de la vida individual como eclesial nuestra. Y en Él crecemos y crece la iglesia. Quiere decir que la iglesia debe vivir bajo su señorío, acatar su voluntad, obedecer a su palabra, imitar su ejemplo y ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la frase bien coordinado? La frase bien coordinado nos habla del crecimiento del edificio de la iglesia en cohesión, en armonía y buen diseño, de forma que cada elemento constructivo, cada miembro que somos de su iglesia, encuentra un lugar correcto y sirve para que el conjunto sea un conjunto armónico, un conjunto hermoso. En la construcción, cada creyente ponemos nuestro granito de arena, pero resulta triste y desastroso cuando estas piedras que se han de colocar nosotros, que somos piedras vivas, en vez de colocarlas armónicamente, se colocan
como quieren. Muchas iglesias, o algunas iglesias, han sufrido estos problemas y las consecuencias han sido tristes. Las piedras se han de colocar según indica el arquitecto, el maestro de obras, y el arquitecto y el maestro de obras únicamente es Jesucristo nuestro Señor, y sus planos están en la palabra. Finalmente, en el versículo 22, Pablo comienza este versículo con la frase, en quien vosotros también. El apóstol, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, y esto se lo decía a los efesios y nos lo dice a nosotros, este aspecto de ser edificados corresponde a vosotros, efesios, pero también a nosotros, miembros creyentes, como también a todos los creyentes. Tiene relación con vosotros, que en mayor parte sois gentiles, como también con los judíos. Vosotros estáis siendo edificados juntos, en estrechísima asociación el uno con el otro, mediante una activa comunión. Es así como se levanta gradualmente la Iglesia. Lo grande de lo que el apóstol quiere decirnos es que el edificio físico al cual únicamente tenía acceso los judíos, al templo del antiguo pacto, ahora se ha convertido en un templo, en un edificio espiritual, donde hay judíos y hay gentiles, la Iglesia, a la cual pueden acceder también los gentiles, siendo los gentiles conversos, siendo ellos una parte esencial del edificio, porque el muro que separaba judíos de gentiles se ha separado. Hermanos, que nos sirva hoy esta reflexión que hemos hecho sobre el muro de separación que existía entre efesios, entre los efesios gentiles y los judíos, que nos sirva a nosotros para meditar sobre el derribo de este muro. Jesucristo, lo hemos leído, con su muerte y resurrección derribó este muro. Nosotros muchas veces somos constructores, no pagamos licencia de constructor, no pagamos IVA, pero somos constructores. Somos constructores de muros, o al menos intentamos hacerlo. Pero cuando fijamos nuestra vista en el Calvario, en la cruz, y vemos aquella cruz vacía, pensamos, ahí estuvo un hombre, verdadero Dios, que murió por nosotros, un hombre que no construyó en ningún momento muros, un hombre que para ir de Judea hasta Samaria, hasta Galilea, pasó por Samaria, un hombre que fue a ver a una mujer que había tenido muchos maridos para salvarla, para predicar su mensaje de salvación y que a su vez ésta evangelizará a otras personas. Cuando veo aquella cruz, pienso en Jesucristo. Cuando pasando por la calle, vi a un recaudador de impuestos y le dijo, sígueme, una sola palabra, sígueme. Y Mateo lo siguió. Cuando veo aquella cruz, veo a Jesucristo. Jesucristo pasando por el estanque de Siloé, podía haber pasado tranquilamente recto, se paró y aquel paralítico le devolvió la vida del espíritu y del cuerpo. Cuando veo aquella cruz, pienso en la frase, consumado es. Consumado es, hermanos, la barrera de separación. La barrera de separación que nosotros podemos poner con los demás, porque me han hecho daño, o porque creo que me han hecho daño, porque no entiendo por qué estoy yo con esta enfermedad, porque no entiendo yo por qué mis hijos están pasando por esta situación, porque yo no entiendo por qué no tengo trabajo. Sí, hermanos, esto no lo vamos a poder muchas veces evitar. Cristo no evitó la cruz en la muerte en cruz, pero dijo, consumado es. Gracias a su sacrificio en la cruz, Él nos da la esperanza, Él nos promete que a pesar de que podamos estar pasando por valles sombríos, su vara y su cayado nos protege. Es glorioso, hermanos,
Cuando Jesucristo se apareció a los apóstoles, había uno que no estaba, el racional, el frío, pero el fiel Tomás. Volvió Jesús y le dijo: pon tus manos en mi costado, toca mis llagas. Y no seas incrédulo, Tomás, sino fiel. Y añadió: y yo te digo, bienaventurados los que sin haber visto creen. Y nosotros, hermanos, no vimos a Jesucristo resucitado, pero nosotros, hermanos, hemos tenido el gran don, por pura gracia, de que Dios se nos ha revelado. Y nosotros vemos a Dios en nuestras vidas, y nosotros vemos a Dios que desde la eternidad Él nos tejió en el vientre de nuestra mano y nos tenía esculpidos en su mano. Y vemos a un Dios que nos ha traído hasta aquí, hasta esta iglesia, hasta toda su iglesia universal, para vivir en paz, para vivir derribando muros, para vivir en amor, en santidad. ¿No es glorioso, mis hermanos? ¿No es motivo para alabar a Dios, para agradecerle este amor tan grande que nos ha abierto los ojos, cosa que a otras personas no les ha sido posible, y nos ha puesto en nuestro corazón no los idolitos, los ídolos de la torreta, el cotxe, la barqueta, no, nos ha puesto a Jesucristo, nos ha puesto a Dios, gracias a su Espíritu Santo. Jesucristo rompió el muro de separación que nos separaba de nosotros con Dios y de nosotros con los hombres. Hermanos, vivamos siempre cuando nuestra profesión de constructor de muros nos lleva a empezar a levantar un muro, porque aquel me ha dicho esto, porque esto no me gusta o porque me pasa esto. Miremos a la cruz del Calvario y miremos a aquel que con su sangre, con su muerte, nos liberó de la construcción de los muros. Cuando dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, todos nosotros fuimos perdonados, todos nosotros fuimos encomendados al Padre y fuimos salvos. Hay un himno en el Monte Calvario que entre las frases dice: en sus triunfos mi gloria será. Sí, hermanos, el triunfo de la cruz está en vivir la cruz cada día nosotros mirando a la cruz vacía, mirando a un Cristo resucitado, mirando a la gloria a la que hemos sido llamados para siempre. Que Dios os bendiga, mis hermanos. Amén.